La antigua civilización griega es considerada hasta hoy como uno de los cimientos más influyentes del mundo occidental. Cuando pensamos en Grecia, suelen aparecer ante nuestro ojo interno los dioses del Olimpo, grandes filósofos como Sócrates o Platón, y mitos heroicos que se han seguido contando durante milenios. Sin embargo, si se reduce la civilización griega realmente a su mitología y a unos pocos pensadores famosos, lo esencial a menudo permanece oculto. Porque más allá de las leyendas de los dioses y las escuelas filosóficas, surgió en Grecia un mundo complejo compuesto por ciudades-estado, redes comerciales, experimentos políticos, disciplina militar y florecimiento cultural. Un mundo que no solo marcó su propia época, sino cuyas ideas, estructuras y formas de pensar siguen repercutiendo en la actualidad. ¿Cómo pudo un territorio comparativamente pequeño y geográficamente muy fragmentado desplegar una influencia tan duradera en la historia, la ciencia, la política y la cultura? ¿Fue casualidad que precisamente aquí surgieran las primeras formas de democracia? ¿O se debió a las condiciones especiales de vida que obligaron al ser humano a desarrollar nuevas formas de convivencia, pensamiento y acción? ¿Y por qué Grecia siguió siendo, a pesar de los constantes conflictos internos, un centro de innovación y libertad intelectual durante siglos? Para responder a estas preguntas, debemos mirar más a fondo. Debemos comprender los paisajes, las ciudades, la vida cotidiana, las guerras, la educación y el mundo de las creencias de los antiguos griegos. Solo entonces se hace visible por qué esta civilización fue mucho más que un capítulo del pasado y por qué su legado sigue dando forma a nuestro mundo hoy en día. Parte 1. Geografía y fundamentos naturales de la civilización griega. El surgimiento de la antigua civilización griega está inseparablemente unido a las condiciones geográficas especiales del país. Grecia se sitúa en la parte sudeste de Europa y consiste en una península muy accidentada, numerosas islas y extensas líneas costeras a lo largo del mar Egeo, el mar Jónico y el Mediterráneo. En el norte se encuentran llanuras fértiles como Tesalia, mientras que en el centro y el sur del país se extienden amplias cordilleras que dividen el territorio en muchas regiones pequeñas. Este paisaje accidentado tuvo consecuencias de gran alcance para el desarrollo del mundo griego. A diferencia de otras civilizaciones tempranas, donde los grandes valles fluviales favorecieron la unidad política, la fragmentación geográfica de Grecia provocó el desarrollo de numerosas comunidades independientes. Los valles y llanuras se convirtieron en hábitats naturales donde se formaron asentamientos de los que más tarde surgieron ciudades-estado independientes. Cada una de estas regiones desarrolló sus propias particularidades culturales, dialectos y estructuras políticas, aunque los griegos siempre mantuvieron la conciencia de su origen común. En el sur de la península griega se encontraba la región del Peloponeso, que estaba dividida en varias áreas extensas como Laconia, Mesenia, Élide, Acaya, Corintia, Argólida y Arcadia. En la Grecia central se hallaban, entre otras, el Ática, Beocia y Fócida, mientras que en el norte se situaban Tesalia, Epiro y finalmente Macedonia. Macedonia ocupaba una posición especial. Aunque estaba fuertemente influenciada por el ámbito cultural griego, al norte de ella vivían pueblos con otras lenguas y formas de vida, lo que provocaba tensiones y conflictos recurrentes. Los griegos denominaban a las personas que no hablaban su idioma como barbaroi, un término que representaba una delimitación más cultural que étnica. La topografía montañosa dificultaba considerablemente el transporte terrestre. Caminos largos y penosos a través de puertos de montaña hacían que el intercambio por tierra fuera lento y laborioso. Por ello, los griegos se volcaron pronto hacia el mar. Los barcos se convirtieron en el medio de transporte más importante para el comercio, la comunicación y el intercambio cultural. El mar griego estaba salpicado de islas cuyo número oscilaba, según la forma de contar, entre 1000 y 6000, aunque solo una pequeña parte estaba habitada de forma permanente. Especialmente significativa fue Creta, hogar de la civilización minoica,
que ya mucho antes de la época griega clásica había producido una cultura altamente desarrollada. El clima de Grecia era comparativamente suave, con veranos calurosos y secos e inviernos más húmedos. Las lluvias se producían sobre todo en invierno y primavera, a menudo acompañadas de fuertes vientos y tormentas ocasionales. Aunque faltaban grandes ríos y la tierra era árida en muchos lugares, Grecia disponía de diversos recursos minerales y suficientes medios para crear una base económica estable. La agricultura era posible a pesar de las difíciles condiciones, principalmente mediante la ganadería y el cultivo de plantas resistentes. Los olivos adquirieron una importancia especial, cuyos frutos y aceite se convirtieron en un símbolo del mundo griego. Además, los griegos cultivaban vides y cereales, destinados no solo al consumo propio, sino más tarde también al comercio. Estos requisitos geográficos y naturales moldearon de forma duradera el carácter de la civilización griega. Fomentaron la independencia, la capacidad de adaptación y la mirada más allá del propio horizonte, cualidades que se reflejarían profundamente en la historia de Grecia. Parte 2. Economía, comercio y colonización. Las fronteras naturales de las tierras griegas plantearon a los hombres ya desde temprano un desafío fundamental. La mayoría de las regiones solo disponían de superficies agrícolas limitadas y los grandes excedentes de cosecha, como en los valles fluviales de Egipto o Mesopotamia, eran casi imposibles. Sin embargo, precisamente de esta escasez se desarrolló una de las mayores fortalezas de la civilización griega: el comercio. En lugar de limitarse a la tierra, los griegos se abrieron al mar y lo convirtieron en el centro de sus actividades económicas. Ya hacia finales de la Edad del Bronce, Grecia comenzó a integrarse en una extensa red comercial. Los griegos no solo utilizaban sus barcos para la pesca a lo largo de las costas, sino también para largos viajes marítimos. Paso a paso, surgió una forma de globalización temprana en la que Grecia ascendió a una de las civilizaciones más importantes de la cuenca del Mediterráneo. A través del mar, las ciudades-estado griegas se conectaron con regiones lejanas, intercambiaron mercancías, ideas e influencias culturales, ampliando así continuamente su horizonte. Un factor decisivo para este desarrollo fue la fundación de numerosas colonias. Desde la península ibérica en el oeste hasta el Mar Negro en el este, los griegos establecieron asentamientos a lo largo de importantes rutas comerciales. Estas colonias no solo servían como puestos económicos, sino también como puentes culturales entre Grecia y otros pueblos. A pesar de las grandes distancias, permanecieron estrechamente vinculadas a las ciudades madre y adoptaron la lengua, las costumbres y las estructuras políticas griegas. Entre los bienes de exportación más importantes de los griegos se encontraban el vino, el aceite de oliva y la cerámica. Especialmente las vasijas de arcilla griegas eran demandadas en toda la cuenca del Mediterráneo y se convirtieron en un sello distintivo de la artesanía griega. A cambio, las ciudades-estado importaban cereales y otros alimentos para abastecer a su creciente población. Este intercambio hizo que el mundo griego dependiera fuertemente del funcionamiento de las rutas marítimas y reforzó la importancia de la navegación tanto para la economía como para la política. El comercio también influyó en el desarrollo interno de la sociedad griega. La riqueza ya no surgía únicamente de la propiedad de la tierra, sino cada vez más de la actividad económica y la habilidad empresarial. Los comerciantes, artesanos y marineros ganaron importancia y contribuyeron a que en muchas ciudades-estado se desarrollaran nuevas dinámicas sociales. La apertura económica fomentó además el intercambio cultural con regiones extranjeras y preparó el terreno para innovaciones en el arte, la técnica y el pensamiento. Así, el comercio se convirtió en un pilar fundamental de la civilización griega. De la necesidad de recursos limitados, surgió una red que conectó a Grecia con todo el mundo mediterráneo y contribuyó de manera decisiva a que su cultura pudiera influir mucho más allá de sus propias fronteras. Parte 3. Estructura social y vida cotidiana. En la antigua Grecia.
Una característica central de la antigua sociedad griega fue la clara distinción entre personas libres y esclavos. Esta separación marcó casi todos los ámbitos de la vida pública y privada y formó la base del orden social dentro de las ciudades-estado. Solo los hombres libres eran considerados ciudadanos de pleno derecho. Poseían derechos políticos, podían participar en asambleas y disfrutaban de la protección de las leyes de su polis. No obstante, la sociedad entre los ciudadanos libres era comparativamente igualitaria, ya que el origen y la ascendencia desempeñaban un papel menor que en muchas otras culturas antiguas. Los esclavos, por el contrario, no poseían ningún derecho político y estaban completamente bajo el control de sus dueños. Formaban una parte considerable de la población, estimándose que constituían hasta un tercio de todas las personas en la antigua Grecia. A diferencia de épocas posteriores, los esclavos no eran esclavizados por su origen étnico. Más bien, se trataba mayoritariamente de prisioneros de guerra, víctimas de la piratería, personas con deudas o individuos vendidos por sus propias familias. Debido a esto, un esclavo podía ser tanto de origen griego como extranjero. A pesar de su condición de carencia de derechos, la vida de los esclavos no era uniforme. Sus condiciones de vida dependían fuertemente del carácter y las decisiones de sus dueños. Algunos trabajaban bajo duras condiciones en minas o en el campo, mientras que otros ejercían como artesanos, sirvientes domésticos o incluso como educadores. En ciertos casos, se permitía a los esclavos poseer propiedades y fundar una familia, aunque podían ser separados de su señor en cualquier momento. Estas diferencias hicieron que la experiencia de la esclavitud en la antigua Grecia resultara muy variada. Otro elemento determinante de la sociedad fue el diferente papel de hombres y mujeres. Los hombres participaban activamente en la vida política y pública, mientras que las mujeres se concentraban predominantemente en el ámbito doméstico. Sus tareas principales residían en la organización del hogar, la educación de los hijos y la administración del patrimonio familiar. Las apariciones públicas estaban para las mujeres generalmente muy limitadas, y la participación política les estaba fundamentalmente vedada. No obstante, desempeñaron un papel decisivo para la estabilidad de la familia y, por tanto, de la sociedad en su conjunto. Las ideas religiosas impregnaban todas las capas sociales. Las festividades, rituales y sacrificios eran componentes fijos de la vida cotidiana y reforzaban el sentimiento de comunidad dentro de las ciudades-estado. Independientemente de su estatus social, las personas participaban en ceremonias religiosas que funcionaban como elemento vinculante del mundo griego. La sociedad de la antigua Grecia estaba, por tanto, marcada por jerarquías claras, pero al mismo tiempo por una notable cercanía entre los ciudadanos libres entre sí. Esta mezcla de orden social, identidad común y vínculo religioso contribuyó esencialmente a la estabilidad y a la pervivencia de la civilización griega. Parte 4. Vestimenta, vida cotidiana y ordenamiento jurídico. Cuando imaginamos la apariencia de las personas en la antigua Grecia, muchos todavía piensan en largas túnicas blancas, como las que se hicieron comunes más tarde en el Imperio Romano. En realidad, sin embargo, esa idea era errónea. La vestimenta típica de los griegos difería claramente de la toga romana, que no se difundió hasta muchos siglos después. Los griegos vestían principalmente el llamado quitón, una prenda larga que llevaban tanto hombres como mujeres y que se sujetaba a los hombros. El quitón consistía mayoritariamente en lino o lana y se fijaba con agujas, broches ornamentales o cinturones, mientras que los hombres solían llevar su quitón hasta las rodillas. En las mujeres solía llegar hasta los tobillos. Otra forma de vestimenta extendida era el imatión, un manto rectangular que se colocaba sobre el cuerpo y podía llevarse de diferentes maneras según la ocasión. Esta ropa era sencilla, funcional y adaptada al clima cálido, pero permitía variaciones individuales. Para desplazarse, los griegos calzaban generalmente sandalias sencillas. En ocasiones festivas, complementaban su vestimenta con joyas de oro, plata o piedras preciosas que tenían un significado tanto estético como simbólico.
La ropa era así no solo una expresión de lo cotidiano, sino que también reflejaba la posición social y la ocasión. La vida cotidiana de los griegos estaba fuertemente marcada por regulaciones jurídicas. La ley distinguía claramente entre ciudadanos, extranjeros y esclavos. Solo los ciudadanos varones nacidos en una polis y que poseían tierras disfrutaban de plena protección legal. Podían comparecer ante los tribunales, celebrar contratos y ejercer derechos políticos. Las mujeres, en cambio, estaban legalmente bajo la tutela de un miembro masculino de la familia y tenían márgenes de acción limitados en el espacio público. En la vida doméstica, las mujeres desempeñaban, no obstante, un papel central. Organizaban el hogar, supervisaban el trabajo de los esclavos y eran responsables de la educación de los hijos en los primeros años de vida. La casa se consideraba su ámbito de actuación primario, mientras que el espacio público estaba reservado sobre todo a los hombres. Esta clara separación entre vida pública y privada marcó el orden social de muchas ciudades-estado. Las leyes y tradiciones aseguraban que la convivencia dentro de la polis transcurriera de forma regulada. Creaban estabilidad, definían deberes y derechos y garantizaban que la comunidad funcionara a pesar de las diferencias sociales. De esta manera, el día a día de las personas se vinculaba estrechamente con la estructura jurídica de las ciudades-estado griegas y formaba una base importante para la vida social en la antigua Grecia. Parte 5. Educación, crianza y formación intelectual del ser humano. La educación ocupaba una posición central en la antigua Grecia y se consideraba un requisito fundamental para el desarrollo intelectual y social del ser humano. A diferencia de muchos sistemas organizados estatalmente con posterioridad, la educación no era inicialmente una tarea pública, sino que recaía sobre todo en la responsabilidad de las familias. En los hogares más pobres, los padres enseñaban a sus hijos ellos mismos, mientras que las familias más acomodadas contrataban a profesores privados para permitir a sus hijos una formación más amplia. En los primeros siglos, el sistema educativo estuvo fuertemente marcado por el ámbito privado y se desarrolló sin directrices estatales uniformes. No fue sino hasta el tiempo posterior a la muerte de Alejandro Magno, durante la llamada época helenística, cuando surgieron cada vez más escuelas privadas en las que la enseñanza se organizó de forma más sistemática. Este desarrollo reflejó la creciente importancia del saber y de la formación intelectual dentro de la sociedad griega. La educación de niños y niñas difería notablemente. Los niños recibían una formación polifacética que incluía lectura, escritura, literatura y la recitación de poemas. La música desempeñaba un papel importante, ya que se consideraba un medio para la formación del carácter. Además, el adiestramiento físico y la instrucción militar se veían como indispensables. Especialmente conocido era el sistema de Esparta, en el que los niños eran sometidos ya desde los 7 años a una estricta educación militar que fomentaba la disciplina, la obediencia y la dureza física. Las niñas generalmente aprendían también a leer y escribir y recibían conocimientos básicos de matemáticas. Su formación solía terminar, no obstante, tras la infancia, ya que se esperaba de ellas que se prepararan para su papel en el hogar. A pesar de estas limitaciones, muchas mujeres disponían de unos conocimientos básicos sólidos que les permitían cumplir con tareas familiares y económicas. Un papel especial desempeñaban los llamados pedagogos, frecuentemente esclavos cultos que se encargaban de la supervisión y educación de los niños. Acompañaban a los niños a la escuela, supervisaban su comportamiento y los apoyaban en el aprendizaje. Con el surgimiento de las escuelas, muchos maestros impartían sus clases en estancias privadas, donde enseñaban a pequeños grupos de alumnos. Entre las instituciones educativas más conocidas de la antigua Grecia se encontraban las escuelas fundadas por filósofos. La academia, puesta en marcha por Platón, y el liceo, fundado por Aristóteles, se convirtieron en centros significativos del pensamiento. Allí, los alumnos no solo se dedicaban a estudios teóricos, sino que también participaban en actividades deportivas como la lucha, la carrera o el lanzamiento de disco.
La educación se entendía como un proceso integral que debía moldear el cuerpo y el espíritu por igual. Hacia los 18 años, terminaba la formación escolar de los hombres jóvenes. A continuación, en muchas ciudades-estado, seguía un tiempo de servicio militar de 1 a 2 años. Después se les abrían diferentes caminos. Algunos permanecían en el ejército, otros se involucraban en la vida pública o aspiraban a una carrera política. La educación no solo se consideraba un medio para la realización personal, sino como un componente esencial del bien común. En la vida social, el intercambio intelectual desempeñaba un papel importante. Los hombres se reunían por las tardes en encuentros donde bebían vino y discutían sobre temas políticos, filosóficos o cotidianos. Estas conversaciones se consideraban una forma de ejercicio intelectual y contribuían a agudizar la capacidad de argumentación y el pensamiento crítico. La educación en la antigua Grecia se entendía, por tanto, como una tarea de por vida que iba mucho más allá de la enseñanza formal y constituía la base para una participación activa en la vida social. Parte 6. Ejército, conducción de la guerra y pensamiento estratégico. La conducción de la guerra desempeñó un papel central en la antigua Grecia, ya que las numerosas ciudades-estado vivieron durante siglos en un estado casi permanente de tensión política. Los conflictos entre polis eran frecuentes y marcaron tanto la organización militar como la autopercepción social de los griegos. La guerra no se consideraba solo un mal necesario, sino una parte del deber ciudadano, especialmente para los hombres libres. El elemento más característico de la guerra griega era la falange. En esta formación de combate cerrada, soldados de infantería pesadamente armados permanecían hombro con hombro, con grandes escudos y lanzas dirigidas hacia adelante. La fuerza de la falange residía menos en la valentía individual que en la disciplina, la cohesión y el movimiento colectivo. El soldado individual era parte de un todo, y el éxito en el combate dependía de si la formación se mantenía cerrada. Por ello, las batallas entre ciudades-estado griegas se decidían a menudo por el enfrentamiento directo de dos formaciones de falange. Sin embargo, este tipo de guerra también tenía límites claros. Debido a las dificultades logísticas y a los recursos limitados, apenas podían mantenerse campañas prolongadas. Por lo tanto, muchas guerras se decidían en una sola batalla crucial. Solo más tarde, especialmente tras las grandes guerras de alianzas, el centro de gravedad se desplazó cada vez más hacia otras formas de combate, incluyendo asedios y guerras navales. Una evolución significativa de la falange tuvo lugar bajo el reinado de Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. Alargaron considerablemente las lanzas y crearon así una formación que podía presionar a las tropas enemigas ya desde una mayor distancia. Esta innovación aumentó la capacidad de penetración de la infantería e hizo del ejército macedonio una de las fuerzas armadas más efectivas de su tiempo. Al mismo tiempo, la falange ofrecía cierta protección contra la caballería, que de todos modos solo era utilizable de forma limitada en el terreno montañoso de Grecia. La mayoría de las ciudades-estado griegas no disponían de tropas de caballería fuertes. La caballería desempeñó durante mucho tiempo un papel subordinado y solo se empleaba en medida limitada. No fue hasta después de graves derrotas cuando algunas polis comenzaron a desarrollar su caballería de forma específica y a emplearla de manera tácticamente más flexible. No obstante, la infantería siguió siendo la columna vertebral de los ejércitos griegos. Una importancia especial recayó en el poder naval. Para muchas ciudades-estado, especialmente para Atenas, la flota era un instrumento decisivo de poder político y militar. Los barcos de guerra permitían no solo ataques a las costas enemigas, sino también el aseguramiento de las rutas comerciales y el control sobre los aliados. En las batallas navales, los griegos apostaban frecuentemente por maniobras en las que los barcos contrarios eran embestidos o sus formaciones rotas de manera deliberada. La velocidad, la coordinación y la destreza táctica eran en ello de una importancia decisiva. Dentro del mundo griego, las culturas militares de las ciudades-estado diferían notablemente. Esparta era considerada el epítome de la disciplina militar. Allí, toda la vida social estaba orientada a la formación de soldados.
El escudo de un espartano tenía un significado simbólico especial. Perderlo en combate se consideraba un signo de cobardía y deshonra. Atenas, por el contrario, apostaba menos por una estructura permanente de ejército y se concentraba más en la construcción de una flota poderosa, así como en el empleo de tropas de ciudades-estado aliadas. La organización militar de la antigua Grecia reflejaba así las estructuras políticas y sociales de las respectivas polis. La guerra no era solo una cuestión de armas y estrategias, sino una expresión de diferentes formas de vida, valores e ideas sobre el deber y la comunidad. Esta diversidad marcó la historia de Grecia de forma duradera e influyó en el transcurso de numerosos conflictos a lo largo de los siglos. Parte 7. Cultura, arte y arquitectura. Los logros culturales de la antigua Grecia cuentan entre los legados más duraderos de esta civilización. En casi ningún otro ámbito es tan evidente la influencia de los griegos en el desarrollo posterior de Europa como en el arte y la arquitectura. A través de sus extensas relaciones comerciales, los griegos entraron pronto en contacto con las culturas de Oriente, lo que condujo a un intenso intercambio cultural. Combinaron estas influencias con sus propias ideas de armonía, medida e idealidad, creando así un estilo inconfundible. Especialmente famosa se hizo la escultura griega. Los artistas aspiraban a representar el cuerpo humano de la forma más natural posible, aunque idealizándolo al mismo tiempo. La proporción, el equilibrio y el movimiento se situaban en el centro de la creación. Las estatuas no debían mostrar solo belleza exterior, sino expresar orden interno y actitud espiritual. Esta forma de representación estableció nuevos estándares e influyó en el arte durante milenios. También la arquitectura ocupó una posición destacada en la antigua Grecia. Las construcciones griegas se caracterizaban por líneas claras, estructuras simétricas y una estrecha vinculación entre función y estética. Especialmente influyentes fueron los templos, consagrados a los dioses y erigidos mayoritariamente sobre plataformas elevadas. No solo servían para propósitos religiosos, sino que eran al mismo tiempo expresión de la autopercepción de las respectivas ciudades-estado. Los edificios públicos como los teatros también desempeñaron un papel central. Estas grandes instalaciones, erigidas mayoritariamente al aire libre, ofrecían espacio para decenas de miles de espectadores y eran lugares importantes de la vida cultural. Otra construcción característica era la estoa, un pórtico alargado con columnas y techo que servía como punto de encuentro para el comercio, las discusiones políticas y las conversaciones filosóficas. Tales lugares aclaran cuán estrechamente estaban vinculados el arte, la arquitectura y la vida social. El entorno construido no era mera escenografía, sino un componente activo del espacio público y fomentaba el intercambio y la comunidad. La influencia del arte y la arquitectura griegos llegó mucho más allá de la antigüedad. Siglos después, artistas y pensadores europeos durante el Renacimiento recurrieron conscientemente a estos modelos. Los principios de la estética griega fueron retomados y desarrollados de nuevo, por lo que la influencia cultural de Grecia se prolongó hasta la Edad Moderna. El arte y la arquitectura eran así en la antigua Grecia no solo expresión de logro creativo, sino un espejo de los valores sociales. Encarnaban la aspiración de orden, belleza y armonía, y contribuyeron decisivamente a que la civilización griega se convirtiera en un punto de referencia duradero de la cultura occidental. Parte 8. Religión, mundo de creencias y mitología. La religión impregnaba en la antigua Grecia casi cada aspecto de la vida. No era un ámbito claramente delimitado, sino que estaba estrechamente vinculado con la cotidianidad, la política y las estructuras sociales. La religión griega estaba marcada por el politeísmo, y cada ciudad veneraba a sus propios dioses protectores, cuyo culto estaba estrechamente ligado a la identidad de la respectiva polis. Las prácticas religiosas poseían, por tanto, siempre un carácter local y eran administradas por sacerdotes o sacerdotisas, quienes a menudo asumían al mismo tiempo tareas administrativas dentro de la comunidad. Componentes centrales de la vida religiosa eran los actos de sacrificio.
Los griegos ofrecían animales a los dioses, mayoritariamente bueyes, ovejas, cabras o cerdos, para obtener su favor o agradecerles por la ayuda concedida. Tales rituales tenían lugar tanto en el ámbito privado como en festividades públicas y servían para mantener la relación entre los hombres y los dioses. Especialmente en honor a los dioses más importantes de la ciudad, se organizaban grandes festividades vinculadas con procesiones, juegos y comidas comunitarias. Junto a los sacerdotes, las videntes y los oráculos desempeñaban un papel significativo en la vida religiosa de los griegos. Entre ellos, el oráculo de Delfos era el más famoso. La Pitia que actuaba allí era considerada la portavoz del dios Apolo y gozaba de gran prestigio en todo el mundo griego. Ciudades-estado, gobernantes y personas particulares buscaban su consejo antes de tomar decisiones políticas o militares importantes. La posición de la Pitia estaba estrictamente regulada. Solo mujeres de Delfos, procedentes de familias respetadas, podían asumir este cargo y, tras ciertos sucesos, la edad mínima para el ejercicio de este papel fue elevada considerablemente. Las consultas al oráculo seguían rituales fijos y tenían lugar solo en determinados días del mes. Antes de la adivinación, tanto las sacerdotisas como los consultantes debían purificarse y prepararse. Este orden estricto otorgaba a los vaticinios del oráculo una autoridad especial y contribuyó a que Delfos se convirtiera en un centro religioso próspero e influyente. Un componente central del mundo de creencias griego era la mitología. Las historias sobre los 12 dioses olímpicos y los numerosos héroes no constituían para los griegos meros relatos, sino que se consideraban parte de su propia historia. Los mitos explicaban el origen del mundo, los fenómenos naturales y las cualidades humanas. Servían al mismo tiempo como lecciones morales que advertían contra la soberbia y tematizaban el trato con el destino, el poder y la responsabilidad. La religión y la mitología griegas crearon así un marco cultural común que actuaba como vínculo por encima de las diferencias regionales. Ofrecían orientación, daban sentido y consolidaban el sentimiento de comunidad dentro del mundo griego. En esta estrecha vinculación de fe, cotidianidad y vida social se muestra otro pilar central de la antigua civilización griega. Parte 9. Literatura, teatro y lengua. La literatura y la lengua ocuparon en la antigua Grecia un lugar excepcionalmente alto y constituyeron un componente central de la identidad cultural. Los griegos disponían de un alfabeto completamente desarrollado con 24 letras, que sigue en uso hoy en día y ha influido en la base de muchos sistemas de escritura modernos. Con la difusión de la escritura comenzó también el registro sistemático de la historia, los mitos y los pensamientos, con lo que la memoria cultural del mundo griego quedó asegurada de forma duradera. Entre las obras más significativas de la literatura griega se cuentan las dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Estos poemas, que se basan en tradiciones orales más antiguas, narran los sucesos en torno a la guerra de Troya, así como el largo viaje de regreso del héroe Odiseo. Para los griegos, estas epopeyas no representaban solo obras maestras literarias, sino que se consideraban parte de su propio pasado y moldearon su autopercepción como pueblo. Transmitían valores como el honor, el valor, la lealtad y el trato con el destino. Junto a las epopeyas, también la lírica se desarrolló como una forma de expresión importante. Poetas como Hesíodo compusieron obras que se ocupaban del orden del mundo de los dioses, el origen de la humanidad y el día a día de las personas. Sus textos vinculaban relatos mitológicos con enseñanzas morales y prácticas. Además, surgieron numerosas formas de poesía amorosa y social que recogían sentimientos personales, pensamientos políticos o temas religiosos, ampliando así la diversidad de las formas de expresión literaria. Una posición especial ocupó el teatro. Los griegos desarrollaron el drama como una forma artística independiente, profundamente integrada en la vida pública. Tragedias y comedias se representaban en festividades religiosas y se dirigían a un público amplio.
Grandes instalaciones teatrales, con decenas de miles de asientos, atestiguan la importancia de esta forma artística. Las representaciones no servían solo para el entretenimiento, sino que incitaban a la reflexión sobre cuestiones morales, debilidades humanas y conflictos sociales. La tragedia alcanzó en la antigua Grecia una profundidad especial. Los dramaturgos crearon personajes complejos cuyos conflictos internos y golpes del destino eran ejemplares de experiencias humanas fundamentales. Muchas de estas obras se han perdido en el transcurso de los siglos, pero las piezas conservadas muestran cuán matizadamente representaban los griegos las cuestiones psicológicas y éticas. La comedia, por el contrario, recogía temas políticos y sociales de actualidad y utilizaba el humor así como la sátira para criticar irregularidades e iniciar debates públicos. La literatura y el teatro eran así en la antigua Grecia mucho más que formas de expresión artística. Funcionaban como espejo de la sociedad, como medio de educación y como espacio de experiencia común. A través de la lengua y la poesía, los griegos crearon un fundamento cultural que explicaba su mundo, lo cuestionaba y lo mantenía unido a través de las generaciones. Parte 10. Ciencia, historiografía y filosofía. Con el desarrollo de la escritura comenzó en la antigua Grecia una nueva fase de preservación del conocimiento y del saber. La historia, que anteriormente había sido transmitida sobre todo a través de mitos y epopeyas, se registraba ahora de forma sistemática. Uno de los historiadores más conocidos de esta época fue Heródoto, quien emprendió largos viajes para recopilar informes sobre guerras, pueblos y países. Se le considera el fundador de la historiografía, aunque sus representaciones estaban parcialmente marcadas por una clara cercanía a la perspectiva griega. Un enfoque diferente siguió Tucídides, quien describió detalladamente la guerra del Peloponeso. Como testigo de la época y antiguo general, otorgó gran valor a la representación objetiva y analizó causas y consecuencias de las decisiones políticas. Su obra se considera un ejemplo temprano de una observación sobria y realista del poder, la política y el actuar humano. Con ello, sentó las bases para una comprensión más científica de la historia. En paralelo a la historiografía, la ciencia natural se desarrolló a partir de la filosofía. Los primeros pensadores buscaron explicaciones racionales para el mundo y sus fenómenos. Tales de Mileto recurrió al conocimiento de Egipto y Babilonia e intentó reducir los fenómenos naturales a principios fundamentales. Pitágoras, por su parte, vio en los números y en las relaciones matemáticas la clave del orden del cosmos y formuló hallazgos que tienen importancia hasta el día de hoy. En la era helenística, Alejandría se convirtió en un centro del saber. Los eruditos recopilaron y sistematizaron conocimientos matemáticos, astronómicos y de ciencias naturales. En este tiempo se elaboraron teorías matemáticas fundamentales y se formularon principios que marcaron la comprensión del espacio, el movimiento y las leyes naturales. También en la física y la mecánica, los eruditos griegos lograron avances significativos, investigando las leyes de las palancas, los fluidos y las fuerzas. La medicina alcanzó asimismo un nivel notable. Hipócrates es considerado la figura determinante de este desarrollo. Mediante la observación precisa de las enfermedades y su curso, creó una base sistemática para el pensamiento médico. Separó las enfermedades de las explicaciones religiosas y dio valor a la observación empírica, así como a los principios éticos en el actuar médico. Muchos de sus enfoques formaron la base de especialidades médicas posteriores. Sin embargo, la mayor influencia en el desarrollo intelectual del mundo occidental la tuvo la filosofía griega. En la fase temprana, la llamada época presocrática, los filósofos buscaron un principio originario del cual hubiera surgido todo el ser. Algunos vieron este principio en el agua, otros en una materia originaria indefinida o en las partículas indivisibles más pequeñas. Heráclito, por el contrario, enfatizó el cambio constante de todas las cosas y describió el mundo como un proceso continuo de transformación. Con Sócrates, la filosofía alcanzó un nuevo nivel. Él planteaba preguntas, desafiaba a sus conciudadanos y mostraba contradicciones en sus puntos de vista.
Su objetivo era llegar al conocimiento a través del diálogo y el pensamiento crítico. Aunque él mismo no dejó escritos, marcó a generaciones de alumnos. Tras su condena y ejecución, su discípulo Platón defendió su pensamiento y desarrolló conceptos filosóficos propios. En sus diálogos se ocupó de cuestiones sobre la justicia, el Estado y el orden ideal. Aristóteles, discípulo de Platón, amplió el pensamiento filosófico a casi todos los ámbitos del saber. Sentó las bases de la lógica, la ética, la política, la biología y la metafísica. Su enfoque sistemático marcó el pensamiento europeo durante siglos. A pesar de las críticas posteriores a algunas de sus asunciones de ciencias naturales, su influencia en la lógica, la ética y la teoría del conocimiento permaneció inalterada. La ciencia y la filosofía formaron así en la antigua Grecia un tejido estrechamente vinculado entre sí. El intento de explicar el mundo de forma racional, de ordenar el saber y de reflexionar sobre el actuar humano creó un legado intelectual que influyó mucho más allá de la antigüedad y que sigue marcando el pensamiento del mundo moderno hasta hoy. Parte 11. El desarrollo histórico de la antigua Grecia. La historia de la civilización griega comenzó mucho antes de la antigüedad clásica. Ya en el tercer milenio antes de Cristo se iniciaron movimientos migratorios desde el norte, en los que diversas tribus penetraron en el territorio de la actual Grecia. Durante un periodo de unos 1000 años se formaron a partir de ello diferentes áreas de asentamiento y grupos culturales. Entre los más significativos se encontraban los jonios, los eolios y los dorios, que se establecieron tanto en la península como en las islas y sentaron las bases del posterior mundo griego. Entre aproximadamente el 1750 y el 1050 a.C., Grecia vivió el apogeo de la cultura micénica. Centros como Micenas y Tirinto en el Peloponeso, así como la isla de Creta, de importancia estratégica, se convirtieron en dominios poderosos. Esta sociedad estaba fuertemente organizada de forma jerárquica y se basaba en un sistema de esclavitud. Las estructuras políticas consistían presumiblemente en alianzas laxas de ciudades-estado, gobernadas cada una por reyes. Aunque se conservan pocos testimonios escritos, esta época dejó huellas claras en la posterior mitología griega, especialmente en los relatos sobre héroes como Perseo, Heracles y los sucesos de la Guerra de Troya. El colapso de la cultura micénica en el siglo XII a.C. condujo a una larga fase de declive. En los siglos siguientes se produjeron descensos demográficos, migraciones, así como convulsiones sociales y económicas. Los hallazgos arqueológicos apuntan a guerras y catástrofes naturales que marcaron este tiempo. No obstante, esta llamada época oscura no careció en absoluto de importancia cultural. En ella surgieron grandes obras como la Ilíada y la Odisea, que muestran que la vida cultural no se había detenido. Al mismo tiempo, comenzó a imponerse el trabajo del hierro, lo que a largo plazo abrió nuevas posibilidades económicas. Hacia el 800 a.C. se inició un nuevo auge. La población creció rápidamente, las ciudades y asentamientos se extendieron y comenzó la fase de la época arcaica. En esta época surgieron numerosas nuevas polis y una intensa colonización condujo a la fundación de asentamientos griegos en toda la cuenca del Mediterráneo. Con la creciente interconexión se desarrollaron también alianzas políticas, uniones religiosas y cooperaciones económicas entre las ciudades-estado. Estas formas de colaboración marcaron el paisaje político de Grecia durante siglos. Especialmente influyentes fueron en este tiempo Esparta y Atenas. Esparta desarrolló un sistema organizado de forma estrictamente militar con 2 reyes que se controlaban mutuamente, así como un consejo de ancianos que tomaba las decisiones centrales. Atenas, por el contrario, atravesó un profundo cambio político. En la región del Ática surgieron inicialmente estructuras aristocráticas que más tarde, mediante reformas, especialmente bajo Solón, fueron transformadas progresivamente en una forma temprana de democracia. Estos diferentes modelos políticos condujeron a tensiones que influyeron de forma duradera en la historia de Grecia. Un punto de inflexión decisivo lo representó la aparición del Imperio Persa.
En el siglo VI a.C., el imperio se expandió fuertemente bajo Ciro el Grande y puso también ciudades griegas de Asia Menor bajo su control. Cuando estas ciudades se rebelaron con el apoyo de Atenas, el imperio persa reaccionó con fuerza militar. El primer ataque persa contra Grecia fracasó, a pesar de la superioridad numérica de los atacantes en la batalla de Maratón. Esta victoria reforzó considerablemente la autoconfianza de los griegos. Unos años más tarde siguió una segunda invasión. Una alianza de varias ciudades-estado griegas se opuso a las tropas persas. A pesar de las graves pérdidas, especialmente en la batalla de las Termópilas, los griegos lograron obtener victorias decisivas. El éxito de la flota ateniense en Salamina, así como la victoria de los ejércitos aliados en Platea, pusieron fin a la amenaza persa y aseguraron la independencia de Grecia durante más de un siglo. Tras estas victorias, Atenas comenzó a ampliar su posición de supremacía. Bajo la apariencia de una alianza, se desarrolló un entramado de poder ateniense que se topó con la resistencia de muchas ciudades-estado. Las tensiones entre Atenas y Esparta desembocaron finalmente en la Guerra del Peloponeso, que duró casi 3 décadas. A pesar de las fases alternas de combates y acuerdos de paz, el conflicto terminó con la derrota de Atenas en el año 404 a.C. La ciudad nunca se recuperó completamente de esta derrota. En las décadas siguientes, la hegemonía dentro de Grecia cambió varias veces. Tebas logró temporalmente vencer a Esparta y romper su poder. No obstante, esta situación inestable provocó que ninguna ciudad-estado pudiera dominar de forma duradera. Grecia cayó cada vez más en la fragmentación política y la debilidad. Esta situación fue aprovechada por Macedonia bajo el rey Filipo II, quien venció de forma decisiva a las ciudades-estado griegas en el 338 a.C. Su hijo Alejandro continuó este legado, unió a Grecia y creó un imperio gigante que se extendía hasta Asia. Con sus conquistas, difundió la cultura griega mucho más allá de sus fronteras originales e inició la época helenística. Tras la temprana muerte de Alejandro, su imperio se desintegró en varios estados sucesores. No obstante, la influencia cultural de Grecia permaneció fuerte. Surgieron ciudades griegas en Oriente, se formaron nuevas alianzas, y la ciencia, la filosofía y el arte continuaron desarrollándose. Finalmente, Grecia cayó bajo el control de Roma y se convirtió en parte del Imperio Romano. A pesar de la pérdida de poder político, Grecia mantuvo un papel cultural significativo, especialmente en el Mediterráneo oriental. Incluso tras la caída del Imperio Romano, la influencia griega siguió siendo perceptible. La región pasó a formar parte de imperios posteriores y no volvió a alcanzar la independencia política hasta la Edad Moderna. Las conquistas intelectuales, culturales y políticas de la antigua Grecia, sin embargo, continuaron influyendo de forma ininterrumpida y marcan hasta hoy el fundamento de la civilización occidental. La antigua civilización griega fue mucho más que un conjunto de mitos famosos, pensadores o sucesos históricos aislados. Representó un entramado complejo de condiciones geográficas, estructuras sociales, experimentación política y creatividad cultural que se desarrolló a lo largo de muchos siglos. En un mundo de constantes conflictos internos y amenazas externas, los griegos lograron crear formas de convivencia basadas en la discusión, la educación y la identidad común. Ya fuera en las ciudades-estado con sus diferentes sistemas políticos, en las redes comerciales que conectaban toda la cuenca del Mediterráneo o en las escuelas donde se debatía sobre la moral, el saber y la verdad, en todas partes se mostraba una marcada aspiración hacia el orden, la comprensión y el sentido. La guerra, la religión, el arte y la filosofía no eran ámbitos separados entre sí, sino parte de una visión del mundo compartida en la que el ser humano estaba en el centro e intentaba comprender su papel en el cosmos. También el declive del poder político de Grecia no significó el fin de su influencia. Incluso bajo dominio extranjero, la cultura griega permaneció viva e influyó profundamente en el Imperio Romano. La lengua, la educación, la ciencia y el pensamiento filosófico fueron transmitidos y constituyeron la base para épocas posteriores,
especialmente para el desarrollo intelectual de Europa en la Edad Media y en el Renacimiento. Hasta hoy, términos, ideas y formas de pensar procedentes de la antigua Grecia moldean nuestra comprensión de la política, la ciencia y la sociedad. La democracia, la historiografía, el teatro y la reflexión filosófica son apenas imaginables sin el legado griego. La historia de Grecia muestra que incluso un mundo geográficamente pequeño y políticamente fragmentado puede, a través de la apertura intelectual, la diversidad cultural y el valor para pensar, desplegar un efecto que perdura durante milenios. Precisamente en ello reside la importancia especial de esta civilización. Nos recuerda que el progreso no surge únicamente del poder o la grandeza, sino de la capacidad de plantear preguntas, de compartir el conocimiento y de situar al ser humano en el centro del propio pensamiento.